Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Todos los que han sufrido o sufren, ya sea en cualquier causa, una de las cosas que vienen son las preguntas producto de las dudas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que Dios está preocupado por mí? ¿O por qué Dios permite el dolor en mi vida? ¿O dónde está Dios en medio de mi aflicción? ¿Por qué me tiene que ocurrir esto a mí? ¿Por qué yo? O tal vez, ¿qué hice mal? O como cristiano que soy, ¿tendrá algún provecho esta situación para mí? Amados hermanos, cada una de estas preguntas, estos razonamientos, incógnitas, son válidas para las personas que sufren o están sufriendo, sin importar la prueba que se esté atravesando. Por eso hoy quisiera que a la luz de las Escrituras podamos ver la vida de un hombre que nos enseña no solo el panorama, la actitud que hay que asumir ante los desafíos de la vida, difíciles tribulaciones, sino el tipo de preguntas que muchas veces surgirán y que pues Dios siempre nos va a dar las respuestas que podamos preguntarle al Señor. Le quiero invitar a que juntos con la palabra de Dios y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, vayamos a un viaje a este fascinante libro de Job, el cual le invito a que nos acompañe y que se preste usted con nosotros y que podamos averiguar sobre el dolor, el sufrimiento y las aflicciones. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Vamos a iniciar respondiendo una pregunta. ¿Quién era Job? Conozcamos a nuestro personaje, que aunque no es el personaje principal, porque el personaje principal sigue siendo Dios, pero Job sin duda alguna es el personaje secundario que va a hacer que esta historia sea fascinante. Job capítulo número 1, verso 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque no se sabe con exactitud quién es el autor del libro de Job, algunos eruditos de la Biblia se lo atribuyen a Moisés, otros en cambio afirman que lo escribió uno de los antiguos sabios, que podría ser Salomón. Por otra parte, los eruditos y estudiosos de las Escrituras no están de acuerdo respecto a cómo se compiló la obra, puesto que se desconoce su autoría. Teniendo entonces en cuenta las costumbres y el estilo de vida que refleja, debemos de considerar que este libro de Job pertenece al período patriarcal. De ahí es que muchos expertos aseveran que Job vivió en la misma época de Abraham, o tal vez antes, y que también piensen que descendía de Nacor, hermano de Abraham. Esto se debe a que el libro no menciona la historia de Israel ni sus ritos religiosos. De Uz, el lugar de procedencia de Job, no se puede decir nada con exactitud, aunque algunos expertos lo sitúan en el norte de Arabia. No obstante, lo que sí se tiene claro es que el libro de Job es un libro extraordinario, una joya de la literatura universal por el gran impacto de su contenido
en cuanto al tema del sufrimiento. El libro de Job, amado hermano, es de suma importancia y por esto se encuentra en el canon de los libros inspirados por el Espíritu Santo que componen lo que llamamos las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Como todo, en este libro se centra en la persona de Job. Debemos de entender y aplicar las verdades que están aquí escritas. Como ya vimos, los personajes centrales a lo largo del libro son el libro de Job. Satanás también aparece como un personaje. Y los tres amigos de Job. Dios, el personaje principal, es el juez de todo el universo. Podemos decir que Job se ha convertido en un modelo bíblico para soportar el dolor y el sufrimiento. Nadie puede entender algo sobre el sufrimiento sin leer, estudiar y conocer el libro de Job. La experiencia que vivió este hombre es única en cuanto al dolor, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a infortunio, incluso hasta este tiempo. Todo esto es un enigma entre los estudiosos y eruditos de las Escrituras. Lo cierto es que Dios muchas veces actúa de una manera que no entendemos. Como vamos a ver, los discursos de Job están llenos de palabras de reflexión, están llenos de sabiduría en medio de tanto dolor. Tienen un lenguaje profundo, un lenguaje elegante, hay debates entre Job y sus amigos acerca del sufrimiento y se van desarrollando a través de varios aspectos, no solo de tipo espiritual, también personal, como filosóficos. En este libro de Job, hermanos, habla desde dos puntos de vista. Hay una perspectiva cristiana, Job, pero también hay una perspectiva secular. Usted lo va a ir entendiendo. Así que teniendo en cuenta esto, sería inapropiado realizar el análisis a partir de un solo enfoque sin tener en cuenta el otro. Para nosotros, los cristianos, muchas veces la respuesta típica ante el sufrimiento es la de pensar que se debe estar haciendo algo mal o, como se suele pensar también a veces, algún pecado hay ahí atravesado que no confesamos. Por otra parte, desde el punto de vista secular, se plantea que no hay razón alguna para el sufrimiento. Pues, ¿cómo se explica un Dios bueno? ¿Ese Dios va a permitir algo malo? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a la luz del libro de Job. Pero ¿quién fue Job en realidad? Era importante hacer mención lo que antes referimos, y es que Job no es un personaje ficticio, sino fue un personaje real. Vivió Job, sufrió Job, fue alguien verdadero. Y el mismo Dios da fe de Job, no solo en el libro de Job, sino en otros libros. Y aquí entonces quiero pedirle que me acompañe al capítulo número 14 de Ezequiel. Todos vamos usando ahora la Biblia y vamos a descubrir cómo Job no es alguien de la imaginación o una leyenda o algo así por el estilo. No, Job existió, Job vivió, Job fue real, su sufrimiento fue real y bueno, vamos a aprenderlo. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 al 20 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hicieren pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Verso 18. Estos tres varones estuviesen en medio de ella,
Vivo yo, dice Jehová, el Señor no libraría a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados. Bueno, en el verso 20 vuelve a hacer otra vez la referencia de Noé, Daniel y Job. Vemos, y este texto lo estoy utilizando porque la idea que estamos trasladando es que Dios da fe de la existencia de Job. Y bueno, también encontramos que en la epístola del apóstol Santiago se hace referencia del mismo Job. Quiero que vayamos y busquemos Santiago, capítulo número 5, versículo número 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vemos entonces cómo la Escritura misma nos da evidencia de la realidad de lo que Job vivió a lo largo de su vida. También debemos de ver con claridad que Job desconocía lo que sucedió en el cielo durante la conversación que se entabló entre Dios y Satanás. Así que está ajeno por completo a que el Señor lo puso como ejemplo para las generaciones futuras. Es más, no estaba enterado del convenio, no estaba enterado de la apuesta que Dios hizo con el maligno a fin de revelar la fe, la rectitud y la integridad de este mismo. Entonces, veamos algunos rasgos distintivos de este personaje Job. En el capítulo 1, verso 1 nos habla de que Job fue un hombre de fe, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas que la palabra dice de Job. Un hombre de fe, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Job llegó a conocer a Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso. De allí su temor y reverencia que daba confesión acerca de él. Job fue un hombre que lo máximo a lo que podía aspirar un varón en cuanto a santidad y carácter. Fue un hombre maduro. El hecho de que no hubiera otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, como lo dice el verso 8 de este mismo libro y capítulo 1, que no lo está diciendo él de sí mismo, sino es una declaración de Dios, el único que conoce lo más profundo y oculto de nuestros corazones. Solo quiero que vayan ustedes entendiendo eso. Job no era perfecto de la manera que muchos lo ven, sino que Job reflejaba una madurez de carácter e integridad. Es más, la perfección de Job no respondía a que no fuera pecador, porque tal como en la primera epístola de Juan, capítulo número 1, versículo número 8, que quiero pedirle que lo leamos, porque si hay algo que tenemos que aprender es que Job ciertamente era maduro, perfecto, pero no era plenamente santo. Dice esta escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él. Ahí está esta declaración de Juan. Job era prácticamente, vivía una realidad como cualquier otro ser humano. Es decir, tenía una naturaleza pecaminosa, necesitaba de salvación. Pero lo que sí podemos decir, que Job no practicaba el pecado. Y es que hay una diferencia entre los que pecan y los que practican el pecado. Y aquí la perfección de Job. Y es lo que se refiere Dios en esas 4 características que hemos referido. Y en una de ellas, pues, la integridad. Durante su prueba, vemos que él revela lo que de veras había en su corazón,
que en él se desarrollaba la honradez y no vivía en una constante justificación propia, en defensa propia. Por eso es que Dios lo llamó íntegro y recto, temeroso de él y apartado de mal. Entonces aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Será que nosotros seremos capaces de ser como Job? En Job capítulo número 1, versículo número 3 leemos: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Como segunda característica, vemos que Job era un hombre bendecido financieramente. El Señor lo había prosperado en gran medida. De seguro que esto se debía a su rectitud, a su integridad, a su santidad. Pero veamos en el verso 5 algo más. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Una tercera llamada a conocer la vida de Job es que Job fue un hombre muy familiar y fue sabio. Vemos aquí que fue un ejemplar sacerdote en su familia. Sus hijos deben haber recibido una muy buena educación, pues tenían comunión unos con otros. Job no les prohibía que se reunieran, sino que conocía bien que la naturaleza humana era corrupta y pecadora, así que sabía del peligro moral que corrían sus hijos. A medida que crecen los hijos y aun cuando son adultos, es muy fácil que pequen y deshonren el nombre del Señor. Así que Job presentaba a sus hijos delante de Dios y ofrecía holocaustos a su favor. Hermanos, en la actualidad esto sería equivalente a presentar a nuestros hijos ante Dios. Job deseaba ver a sus hijos en el camino de la integridad, al igual que él. No ahorraba sacrificio diario alguno para que sus hijos fueran rectos delante de Dios. Veamos el verso 8. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vemos aquí un cuarto aspecto. Job, Dios lo declara como un hombre distinto. Puesto que era un hombre recto, era de esperar que el Señor considerara a Job y lo destacara para su deleite y para envidia de Satanás. Sabemos que Dios considera al íntegro, y esto no es nuevo con Job. Escuche lo que el Salmo capítulo número 37, verso 37, nos va a enseñar. Salmo 37, 37. Dice de la siguiente manera: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Notemos esto entonces. Tanto como el Señor como el diablo eran conscientes de esa rectitud. Y ahora es una realidad también. Satanás como Dios son conscientes que cristiano es íntegro y que cristiano no. Veamos ahora el verso 9 y 10. Dice, Job capítulo 1. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. En este quinto aspecto vemos a un Job que tiene el favor de Dios a través de la protección divina. La persona de Job, así como su familia y sus posesiones, están bajo el resguardo de Dios. Y el propio Satanás
reconoce que Job tiene una protección divina. Bueno, básicamente en el primer capítulo esto es lo que encontramos acerca de Job. Vamos a ir descubriendo otras cosas más. Ahora vamos a otro escenario del libro de Job, y es cómo es que se origina el mal en la vida de Job. Dice el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando analizamos el origen del mal, no cabe duda que el personaje principal es Lucifer, quien era un hermoso querubín creado por Dios para que lo adorara, pero que se rebeló en contra de su creador y quiso ocupar su lugar y asumir el control total de los ángeles y del universo, y ahí nació el mal por el pecado del orgullo y de la soberbia y de la prepotencia. Como resultado, Dios lo echó fuera del cielo junto con los ángeles que le siguieron. Como ya vimos, Job desconocía la conversación que tuvo Dios con Satanás en el cielo, así que él estaba ajeno al acuerdo o al asunto de ellos dos. De tal manera que Job no podía ver lo que había detrás del telón. Y así nosotros, hermanos, si pudiéramos entenderlos, porque somos parte de la audiencia, sin embargo, como actor principal de la historia, Job no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo en esa situación. Además, tal vez Job desconocía que tenía un enemigo real, al igual que hay muchos en este tiempo que desconocen cuáles son sus enemigos y que deberían de tener conciencia de ellos. Pero el libro de Job nos habla de mucho más que solo su paciencia y el sufrimiento. Las escrituras abren el velo y nos revelan que tenemos un acusador real, feroz, malo y sin misericordia. Un acusador capaz de destrozar a cualquiera que no esté con Cristo y su protección. Por lo tanto, debemos, hermanos, de poner atención y aprender para recibir la victoria que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. En el libro de Job nos encontramos un frente a frente con una personalidad maligna y cruel. Vemos a Job en las manos del diablo, pero con una limitación impuesta por el Señor. Job capítulo número 2, versículo número 6, y esta parte que dice, mas guarda su vida. Aunque Job durante su prueba le reclama a Dios y habla en su contra, el Señor pasa su gracia por encima de esto, pues solo él sabía lo que sucedía entre él, Satanás y Job. Si las palabras que dijo Job en contra de Dios vinieran de otra persona, seguramente eso fuera como un insulto, una falta de reverencia o una blasfemia. En cambio, las palabras de Job mostraban algo mucho más que un corazón amargado, y esto era su justificación delante de Dios. Más adelante, al final del libro, vamos a ver que se expresan las palabras de arrepentimiento de Job. Pero el caso de Job es único en las Escrituras. Dios lo hizo público para que nosotros ahora pudiéramos conocer el poder de la resistencia que una persona puede tener contra el mal. Sin duda, hermano, fue una batalla difícil entre el mejor de los hombres de la época y el peor de sus enemigos. Satanás hizo todo lo posible por derrumbar la integridad de Job, que estaba bajo la protección divina y que solo pudo ofrecer una resistencia pasiva delante de lo que podía afrontar. Entonces, veamos algunos aspectos negativos ahora de otro de los personajes de este libro. Ya vimos algunas características de Job. Ahora veamos algunas características de Satanás. Sí, porque este es un personaje que aparece en este libro. En el diccionario, Satanás se le denomina como un oponente o el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Viene de un verbo que es oponerse o resistir, y como sustantivo puede
describirse como oponente. Pero cualquiera de sus formas, el significado más usual es adversario. Ese es el nombre usual de Satanás. No el título de nombre, sino como una acertada descripción del carácter de este personaje, ya que Satanás es el que odia, el que se opone a Dios, el que se opone al amor de Dios. La humanidad no fue testigo del principio de Satanás, pero por designio divino lo será de su final. De tal manera que veamos algo que podemos aprender. Su origen. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar del origen del diablo, pero si usted desea puede ir al libro de Ezequiel capítulo 28 y a Isaías capítulo 14, el cual vemos ahí su origen. Pero en los dos primeros capítulos de Génesis no está el diablo y tampoco está en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, pues recibirá su justo castigo. Todo lo demás en las Escrituras hace referencia a este personaje que debido a su actuación y propósito se le nombra como adversario, enemigo, acusador, príncipe de las tinieblas, león rugiente, el Dios de este mundo, gobernador de las tinieblas. Su naturaleza y personalidad es mala, es cruel y perversa. Jesús dijo que era homicida, mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. No hay verdad en Satanás. Así como existe la Trinidad, durante la gran tribulación existirá la Trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta. La meta de Satanás es separar a la humanidad de Dios. Job 1:11 dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. ¿Ve usted en este versículo plasmado su propósito? Satanás quiere que haya una separación de aquel hombre que ha honrado a Dios y que Dios se siente satisfecho de la honra que Job le ha dado. Pero Satanás busca esa separación. Y ese es el propósito de este personaje. Lo logró con Adán y Eva y lo está intentando con Job. Lo logró con Saúl, lo logró con Judas y con muchas otras personas. Por eso se le llama el enemigo de Dios. En el capítulo 1 y verso 7, dice de la siguiente manera, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra. Define bien el nivel, este versículo que acaba usted de escuchar, cómo actúa el maligno. Su misión es andar por todas partes a fin de hacer daño y causar destrucción entre los hombres. Ese es su trabajo, ese es su propósito. Su alcance es el mundo y su fin es llevar a las almas con él hacia la perdición eterna. Debemos también entender que este personaje tiene una autoridad. Aunque esta autoridad, esta fuerza, no es en sí de él, sino es algo que se le ha dado, Satanás solo tiene poder sobre las personas que se lo dan. O sea, cuando estas personas le abren una brecha o le dan un derecho legal para tocar sus vidas. A esa es la autoridad. Pero vemos que en las Escrituras encontramos a un Satanás que mientras que no se le da espacio, cabida a él, con todo y sus artimañas, Satanás no podrá. Y el caso de Jesús es claro el hecho de cómo es que
Satanás fue con todo con Jesús, pero Jesús supo enfrentarlo. Esa es su autoridad. Pero no solo tiene una autoridad, tiene una limitación. Al diablo se le permitió enviar sus mensajeros una y otra vez contra Job, al igual que lo hizo con Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Sin embargo, en ambas ocasiones estuvo y está limitado a lo que Dios decida. A veces zarandea a las personas como trigo, como Jesús lo declaró en Lucas 22:31. Pero es evidente que Dios le pone limitaciones, y esto es bien importante. Dice el verso 12, capítulo 1 de Job: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, le puso una línea y Dios le dijo a Satanás: hasta ahí nomás, no pongas tu mano para destruirlo. Sí, Job estuvo en manos del diablo, como dice Job 2:6, pero el diablo no pudo matarlo. Actuó de la manera que lo hizo a fin de llevar a cabo su malévola actividad, pero no pudo tocar la vida, el espíritu ni el alma de Job. Sabía muy bien que Job tenía la bendición de Dios, como dice el verso 10 del capítulo 1. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Dios acercó a Job, y eso mismo hace con nosotros mediante la sangre de Jesucristo, amado hermano. Así que el enemigo puede pedirle permiso a Dios para probarnos y tentarnos, pero no puede tocar nuestras vidas si caminamos en integridad. Satanás no solo tiene una limitación, sino también tiene una estrategia. Lo primero que hizo Satanás fue salir de la presencia de Dios. Observe lo que dice el verso número 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Tenía prisa de hacerle mal a Job, así que salió sin esperar ninguna otra instrucción. Tampoco se detuvo, pues esa es su naturaleza, ya lo vimos. Es feroz, brutal. Después de que se marchó, Satanás fue habilidoso para esperar el tiempo oportuno para atacar. Ese momento llegó en el versículo número 13. Veamos. Un día aconteció que sus hijas e hijos comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. ¿Ya se dio cuenta? Satanás esperará a que llegue un día en específico. Ese día es cuando uno se encuentra débil, desanimado, abatido, derrotado, sin fuerzas, para buscar de Dios, para orar. Y eso es algo que necesitamos entender. Satanás nunca va a atacar su lado fuerte, su lado de victoria, sino lo hará siempre por el lado débil, el lado de la derrota. En el ataque contra Job, usó a hombres malvados para que le robaran sus bueyes y asnas, así como para que mataran a sus siervos. Satanás usa con facilidad a los impíos para llevar a cabo sus planes, como lo hizo con Judas cuando traicionó a Jesús. También Satanás fue el que hizo caer fuego del cielo, haciéndole creer a Job que fue obra de Dios. El siervo que llevó esa noticia en el verso 16 lo declara: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y así muchas veces los cristianos piensan que Dios es el que causa el problema, que no le ha dado respuesta a cierta petición, que no lo ha sanado de cierta enfermedad, mientras que el propio Dios es quien nos está protegiendo, guardando. Satanás tuvo
el gran cuidado de dejar a un siervo vivo para que le llevara la noticia a Job. De esa manera podía pensar que el causante de su desgracia fue Dios. Y de ahí que Job reclama, discute, se justifique y se enfrente a Dios, como dice el verso 1 y verso 2 del capítulo 27 de Job. A ver, busquemos Job 27, 1 y 2. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que me amargó el alma mía. Job está declarando que Dios fue quien le amargó, cuando realmente el autor de todo eso fue Satanás. Entonces vemos que en tiempos de dolor y sufrimiento es fácil convertir a Dios en un enemigo en lugar de nuestro abogado. Si el diablo consigue hacer creer que es el Señor el culpable de sus infortunios, el tiempo de sus pruebas, de sus tribulaciones, de sus enfermedades, de sus aflicciones, ¿sabe qué? Yo le tengo que decir algo, amado hermano. Él ha alcanzado una gran victoria sobre usted. Sin embargo, tenga la seguridad que Dios quiere bendecirlo y quiere quitar toda confusión y toda derrota, y además quiere suplir todas sus necesidades y abrir puertas que están cerradas para usted. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla con claridad de un mundo espiritual, de la existencia de un enemigo y de espíritus malignos, de ángeles caídos y de seres perversos. Esa es la realidad universal, pues en todas las culturas existe el mal. Y como es lógico, sus efectos se pueden sentir y ver. Por eso no hace falta tratar de explicar el origen del mal, ni su existencia en contra de los seres humanos. Incluso en las tribus y culturas más primitivas, que no son civilizadas hasta el día de hoy, la realidad del mal es palpable y genuina, pues no es algo abstracto, como afirman los secularistas y ateos. Sin duda hay un mundo espiritual que no vemos, al igual que existe el mundo físico. En medio de este mundo espiritual, Job tuvo un papel destacado cuando Dios le dijo al diablo estas palabras en el verso 8. No has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note, Dios llamó a Job mi siervo, pues Job era perfecto, es decir, justo, maduro en lo espiritual. Vivía en integridad, su carácter era un carácter sólido, apartado del mal, no tenía nada en común con el pecado ni con la mundanalidad. Nadie podía acusarle de nada. Era un esposo y padre fiel, devoto a Dios, así como justo, compasivo. Era rico para esa época. Cada hijo tenía su propia casa, que era algo poco común en esos tiempos, pues casi siempre los hijos vivían con sus padres. Entonces esto probaba que sus hijos ya eran independientes, lo suficientemente maduros para vivir solos debido a la enseñanza espiritual e influencia de su padre Job. En esa charla entre Dios y Satanás, Dios le dice al acusador que Job era el único, el mejor de sus siervos. No había otro como él en la tierra. De inmediato, Satanás acusa a Job de ser hipócrita, ya que solo servía a Dios y tenía una relación personal con él por los beneficios que estaba recibiendo. Hasta llegó a decirle que Job no lo amaba lo suficiente, sino que se amaba a sí mismo y lo servía por lo que recibía de él, pues lo usaba como un instrumento para sus propios intereses y motivos. Quiero que se dé cuenta de esas palabras. El diablo le decía a Dios: te probaré a ti y a este concilio que Job te va a maldecir si le quitas tu protección y bendición, ya que te va a abandonar el mismo instante en que tú le quites todo. Y en esencia, lo que el diablo estaba afirmando era que Job obedecía a Dios por interés propio y por los beneficios terrenales que recibía. Entonces, si Dios le retiraba esas bendiciones, Job se iba a rebelar por lo que era en realidad. Sin embargo,
Todo esto era el ataque del diablo a Dios mismo, debido a que él dijo que Job era el mejor siervo que tenía. De modo que si Job en verdad era un farsante, Dios habría fallado en gran medida al declarar que no había otro como él. Recuerda que Satanás odia lo bueno y detesta a Dios, así que sus motivos eran maléficos por completo. Se deleita en causar dolor y se goza en ver sufrir a las personas. El sufrimiento llevó a Job a un nivel extraordinario de grandeza personal. Tenemos que reconocer que si hay una gran diferencia entre servir a Dios por intereses propios, por religiosidad, en lugar de un corazón devoto y consagrado a Dios, al amarlo, teniendo una relación personal con Él. Y eso es lo que Job nos enseña. Job era evidente que su vida no respondía a la religiosidad, sino a un corazón sincero y devoto, por lo que Dios sabía que podía pasar la prueba del sufrimiento. Lo cierto es que el sufrimiento hace que nos examinemos a nosotros mismos y expongamos nuestro corazón si de verdad amamos o no al Señor. De esta manera, mis amados hermanos, se revelan los motivos ocultos en nuestro ser al sacarlos a la superficie, después de que se exponen como es debido a través de una prueba. Cuando se nos quitan las cosas que más estimamos y tenemos aprecio, o las personas que más queremos y amamos, y que de veras se prueba que amamos al Señor sobre todas las cosas. Es más, cuando sucede una tragedia inesperada, es que de veras se prueba nuestro carácter e integridad. Al contrario de otras personas, en lugar de apartarnos de Dios, nos unimos a Él en una comunión íntima y personal como nunca, porque sabemos que no podemos entender con razonamiento humano finito, limitado, en comparación con el hacer de un ser divino como Dios. En realidad, en esa reunión del cielo hay un misterio. Así que viene una pregunta. ¿Es el ser humano libre de verdad para elegir, escoger, decidir por su libre albedrío? El diablo le deja en claro a Dios que si retirara las bendiciones de Job, éste lo iba a maldecir en su rostro. Cuando el diablo ataca a Job, lo que de veras ataca es el carácter de Dios. Y esto no es algo trivial, pues el diablo le decía al Señor, tú lo bendices, por eso te sirve. Esto no es algo sin importancia, sino muy profundo, y no se debe tomar a la ligera, pues el carácter de Dios mismo estaba en juego y estaba expuesto por la acusación del diablo, la cual dirigía tanto a Job como al propio Dios. Como resultado, Él permitió el sufrimiento de Job. En realidad, debido a esta prueba, Job es la referencia y el ejemplo para cualquier otra persona que sufrió o está sufriendo o va a sufrir. Es lógico que solo el Señor Jesús fuera el único que más sufrió por nosotros en la cruz, tanto de manera física como espiritual, en cuanto a la experiencia de Job y a lo que nos va a mostrar este libro. Hoy necesitamos evaluar cuáles son nuestras razones y cuáles son nuestros fundamentos por el cual estamos en Dios. Quizás usted se ha sentido y es bendecido por Dios. Y Satanás va a poner a prueba toda esa situación. O quizás usted no pueda tener mucho y esa sea la causa por la cual usted está pensando en alejarse de Dios. Job nos enseña la forma correcta de buscar al Señor. Una forma real, una forma verdadera. Un hombre como Dios lo definió, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy en día tenemos ese gran reto nosotros, que lo que está afuera de nosotros no sea más grande que lo que está dentro de nosotros. Dios no alabó a Job por lo que tenía por afuera.
Dios no alabó a Job por la clase de hijos, la clase de ganados, la inversión de tierras, la cantidad de siervos. Dios alabó a Job por sus valores internos. Y esa es la lección que hoy Dios nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Qué valores internos tenemos en nuestro corazón? De Job, Dios dijo: hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Voz Evangélica de América, Radio Vea.